Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Al salir de casa y uno corre un riesgo de una exposición extra, pero creemos que Dios, hermanos, es nuestro protector y cuidador y Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Le voy a invitar, si es tan amable, hermanos, que me acompañen por favor al Evangelio de Juan. En el capítulo 6, verso 25. Y por favor, cuando lo encuentre, vamos a estar en pie para leer este verso. Juan, hermanos, capítulo 6, verso 25, por favor. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer solamente ese verso y luego vamos a pedirle al Señor en oración que nos ayude. Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Okay? El día de hoy vamos a analizar desde el verso 25 hasta el verso 50, pero solamente vamos a leer este verso. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, en que podemos reunirnos el día de hoy para escuchar tu palabra, para adorar. Hemos tenido un tiempo lindo, Padre, de adoración en tu presencia, acá en tu casa junto con nuestros hermanos. Y en este momento, Padre, que me dispongo a predicar, te pido ayuda, Padre, te pido sabiduría, humildad, sensibilidad, Señor. Que bendigas, Padre, este sermón en el nombre precioso de tu Hijo y que pueda, Señor, ser de bendición para los oyentes, Señor. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el día de hoy seguimos con nuestro Evangelio de Juan y el tema es el número 14. Es el capítulo más largo del Evangelio de Juan, como dijimos la semana pasada, con 71 versículos. Es largo. Me parece que el capítulo más largo de la Biblia, hermanos, si la memoria no me es infiel, es el Salmo 119. Que tiene 176 versículos, si alguien lo quiere checar, me parece que tiene 176 versículos. Pero este capítulo de Juan 6 está entre los pasajes largos de la Biblia. Sin embargo, hermanos, solamente nos va a tomar 3 sermones cubrirlo, amén, porque estamos viendo pasajes un poco extensos. Y la semana que viene lo vamos a terminar, aunque hay una posibilidad por ahí que hagamos una pausa para hablar un tema de la Santa Cena. No estoy seguro, tenemos Santa Cena y quisiera dar un tema de la Santa Cena. Si damos la Santa Cena, entonces el tema de Santa Cena, entonces vamos a terminar este capítulo 6 en 15 días. Amén. Bueno, en el tema pasado, hermanos, Jesús hizo un milagro grande y pues los que tienen memoria, ¿cuántos tienen esa capacidad, hermanos, de recordarse del sermón pasado? No conteste, no levante la mano, pero dicen por ahí que hay mucha gente, hermano, que se le olvida inmediatamente, que no recuerda absolutamente nada del sermón pasado. Pero si usted se recuerda, hablamos de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Este milagro, hermanos, que vimos la semana pasada, es la plataforma básicamente, o es la preparación del escenario para el tema que veremos el día de hoy. Porque en este tema lo que Jesús hace es decir que Él es el pan de vida. Entonces, tomando en cuenta que en el sermón anterior multiplicó panes, entonces aquí es donde cae entonces en contexto lo que vamos a hablar el día de hoy. Hemos venido viendo muchos milagros de Jesús. Hoy no vamos a ver ningún milagro de Jesús por hoy, pero hemos venido hablando de milagros y milagros y milagros. Y
Hemos dicho, hermanos, que los milagros eran obras que el Padre le concedió hacer al Hijo para poder probar su deidad. El día de hoy, Cristo prueba su deidad por medio de un sermón, ¿sí? No por medio de un milagro, sino por medio de un sermón. Jesús era muy famoso por sus milagros. La Biblia de hecho dice que su fama salió de Jerusalén y llegó a países, a naciones y a ciudades fronterizas donde la fama de Jesús se extendía a causa de sus milagros. Era famoso por sus milagros, sin embargo, era aborrecido por su mensaje. No sé si les suena familiar, pero lamentablemente el día de hoy, no en todos lugares, pero en muchos lugares sigue pasando lo mismo. Mucha gente sigue amando a Jesús por los beneficios que les pudiera dar, pero siguen considerando que Jesús dijo cosas muy duras y que su sermón fue muy duro en varios aspectos. Entonces mucha gente el día de hoy quieren ser sanos, pero no quieren ser santos. Y pues aunque los milagros del Señor probaban su deidad, en realidad la salvación no estaba en los milagros. ¿En qué estaba la salvación? En su mensaje, en su palabra, en sus sermones, en lo que Él hablaba. Entonces no podemos separar las cosas, van juntas. El Señor es poderoso, es milagroso y nos puede ayudar y puede hacer muchas cosas a favor de nosotros según su soberana voluntad, pero también entendamos que el Señor es santo y que demanda que nosotros seamos santos, porque sin santidad, ¿qué dice? Nadie le verá. Alguien dirá, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Bueno, no es cierto, porque Pedro, tomando esa cita de Levítico, viene y la cita en el Nuevo Testamento. La misma cita, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy lo que vamos a ver es uno de los sermones de Jesús y vamos a estudiarlo. A lo largo de la historia de la iglesia, hermano, han existido grandes predicadores. Por ejemplo, si hablamos de los inicios de la iglesia en el siglo I, yo creo que todos estamos de acuerdo que los dos más grandes predicadores en el siglo I, en la era apostólica, eran Pedro y Pablo. Pedro, apóstol a la circuncisión, y Pablo, apóstol a la incircuncisión. Y entre los dos ganaron miles y miles de personas, trajeron miles y miles de personas, mejor dicho, porque el que gana las almas es Cristo. Uno solamente es un instrumento, un medio, y ellos fueron usados como instrumentos para traer entonces miles y miles de almas a Cristo. Después de la era apostólica siguió en la iglesia lo que se le conoce como la era de los padres de la iglesia o los apologetas de la iglesia, que los padres de la iglesia, cuando hablamos de los padres de la iglesia, nosotros, hermanos, estamos hablando de personas muy tempranos en la iglesia que o bien tuvieron contacto directo con un apóstol o bien eran la segunda generación, había habido una generación entre ellos y los apóstoles. Amén. Entonces, dentro de esta etapa se levantó gente poderosa en la predicación, como por ejemplo Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo era tan bueno que le apodaban boca de oro por la finura que tenía su mensaje. Era un deleite escuchar a este hombre predicar. Otro hombre de esta época fue Agustín, un superdotado. Agustín es considerado prácticamente un superdotado en la aportación de las doctrinas de la gracia en la iglesia cristiana en la era temprana, con una capacidad excelente para poder explicar y poder exhortar. Después de estos hombres, si corremos más o menos unos 1000 años, en esa época de 1000 años, y entramos más o menos al año 1500, cuando existió el tiempo de la Reforma, hombres poderosos en las Escrituras como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Juan o John Knox, como se le conoce, fueron también poderosos predicadores en esa época de la Reforma. Un siglo después, más o menos, unos 100, 150 años, hubo un movimiento que se conoció como el movimiento puritano, siglo XVII aproximadamente, y en ese entonces el Señor levantó a hombres como Richard Baxter, John Owen
y John Bunyan, o Juan Bunyan, como mejor le conocemos, porque es el que escribió este libro cristiano tan famoso, que es el libro más vendido y más leído después de la Biblia, que es El progreso del peregrino. Y después, hermano, de los puritanos, hubo aquí en Estados Unidos y en Inglaterra una época que se le llamó el Gran Avivamiento del siglo XVIII, y en ese tiempo existieron hombres como Jonathan Edwards, George Whitefield y John Wesley, poderosos predicadores. De hecho, uno de los sermones de Jonathan Edwards creo que es uno de los sermones cristianos más famosos en la historia del cristianismo, obviamente después de los sermones del predicador de predicadores, que es Cristo, que es pecadores en las manos de un Dios airado. Y después, en el siglo XIX, siglo XX más o menos, los últimos y más recientes grandes predicadores que podemos citar son Charles Spurgeon y Martin Lloyd-Jones, que son un poco más recientes, más cercanos a nosotros. Martin Lloyd-Jones todavía, de hecho, podemos alcanzar a verlo en video. Ya había tecnología y se pueden ver prédicas o enseñanzas o entrevistas de él en YouTube. Pero, hermanos, después de esta lista de predicadores poderosos y que gracias a Dios por sus vidas tuvieron contribuciones excelentes para la historia de la iglesia cristiana, no podemos negar, hermanos, que el predicador más excelente de todos los predicadores fue nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no tenemos duda de eso. Amén. Su predicación era un deleite. Si eras niño era un deleite, si eras mujer era un deleite, si eras hombre era un deleite, si eras pobre, si eras rico, si eras un siervo, si eras un rey, quien fuera, el mensaje era delicioso, era exquisito poder escuchar al Señor con todas sus ilustraciones, con toda su sabiduría, con las parábolas que contaba. Y entre esos sermones le voy a mencionar algunos, por ejemplo, que son sermones magistrales, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que el número 1 es el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 al 7. Le tomó 5, 6, 7, 3 capítulos prácticamente dar este sermón y es una joya. De hecho, Martin Lloyd-Jones, haciendo una exégesis de este Sermón del Monte, dijo que si prácticamente nosotros pudiéramos vivir por lo que el Sermón del Monte manda, sería suficiente. Otro sermón fue un sermón muy, muy bueno. Me acuerdo cuando vimos Mateo verso a verso que estuve hablando de este pasaje. El sermón de las parábolas de Jesús, Mateo 13, donde todo el pasaje, todo el capítulo trata sobre parábola tras parábola tras parábola, que son una enseñanza tomada de la vida corriente, de la vida común y corriente, para que la gente la pueda entender y luego con una enseñanza o una aplicación espiritual para la vida de la gente. Otro sermón famosísimo de Jesús es el sermón escatológico de Mateo 24, 25, llamado también como el discurso de los olivos. Y uno que, aquí vamos a ver dos, hoy vamos a ver uno y el otro lo vamos a ver más adelante. Los dos están en Juan, el sermón del aposento alto. Tomó, hermano, desde el capítulo 13 prácticamente, cuando se reúne con los apóstoles en el aposento alto para lavarles los pies, que fue un jueves por la noche y que fue el último día que Jesús estuvo con sus apóstoles antes de ser arrestado. Tomó desde el 13 hasta el 17 prácticamente todos esos capítulos, el Sermón del Monte. Y por último, el sermón que vamos a ver hoy, que se le conoce como el Sermón del Pan de Vida, que va prácticamente de Juan capítulo 6, verso 25 en adelante. Ese es el sermón del que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces quiero recalcar, ya para entrar al tema, que aunque el día de hoy no vamos a ver un milagro de los que estamos acostumbrados a ver en Juan, cosas extraordinarias que probaban la deidad de Cristo, es decir, que Él es Dios, sin embargo vamos a analizar un sermón que tiene una profundidad y una sabiduría tal que por medio de esas palabras el Señor prueba su deidad. Y aclaramos entonces que los milagros pueden ser cosas extraordinarias, pero no producen salvación. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y el oír qué? Un sermón, el oír una enseñanza, el oír la explicación de la palabra de Dios.
Entramos entonces el día de hoy a nuestro pasaje, hermano. Nuestro análisis lo vamos a dividir en puntos. Por favor, hermanos de PowerPoint, ahí me ponen el primer punto que vamos a ver y que es: la multitud encuentra a Jesús. Todos estos versículos, aunque son muchos, los vamos a dividir en 4 secciones un poco grandes cada una, y bajo este encabezado vamos a analizar entonces la sustancia, lo más importante de estos versos. La multitud encuentra a Jesús, y para eso váyame siguiendo ahí en su Biblia, Juan 25 al 29. Si no trae Biblia, lo puede leer en pantalla, pero si trae Biblia, le recomiendo que lo siga en su Biblia, porque es bueno uno familiarizarse con su Biblia. Dice: y hallándole al otro lado, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La primera frase: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuál es el contexto? El contexto lo venimos trayendo del tema anterior, porque Jesús se había desaparecido prácticamente para la multitud, se había desvanecido de la nada y no sabían dónde Él estaba. Dice que esta multitud es aquel grupo de gente que después de que Él multiplicó el pan, quisieron hacerlo rey por la fuerza. Él despidió a los discípulos cuando se dio cuenta que ese era el propósito de esta turba desordenada. Mandó a los discípulos en una barca que cruzaran a Capernaum, y Él se fue, dice la Biblia, al monte a hacer oración. Pero a altas horas de la madrugada, el Señor se fue caminando sobre el agua, alcanzó a los discípulos que estaban sufriendo en la tormenta, los salvó y llegaron inmediatamente hacia donde se dirigían. Cuando la gente se dio cuenta que en ese lugar no había habido más que una barca, que en esa barca se habían ido los discípulos y Jesús no se había ido con ellos, entonces lo comenzaron a buscar y a preguntarse dónde está. Y entonces aquí es donde caemos en la escena donde lo encuentran. Finalmente lo encuentran. Por eso dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vemos a Jesús, hermano, aquí evitando las multitudes, ¿no? Porque cuando lo van a coronar como rey, en lugar de que su ego le gane y diga: wow, qué oportunidad tan preciosa de que me rindan pleitesía, más bien evita que estas personas lo coronen como rey, porque no era el tiempo, no era la forma, no vino para ser un rey político. Jesús sabe que todo lo que ha hecho ha logrado obtener su atención, pero no su corazón. Me buscáis, les dice el Señor cuando lo encuentran, no porque viste las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Jesús se expone inmediatamente. Jesús no dice: hola, bendiciones, ¿cómo están? Gusto en verlos, sino que inmediatamente expone las intenciones de su corazón, porque acuérdense que Él lo sabe todo. Dice que cuando veía a los hombres, Juan 2, sabía todo lo que había en el corazón del hombre. E inmediatamente expone que su hambre no es espiritual. No quieren saciar su hambre espiritual, sino saciar el hambre de sus estómagos. Y de hecho en el original dice fuerte: me buscáis porque comieron hasta el hartazgo. Por eso ahí dice saciasteis, pero aquí en la Reina Valera, pues la Reina Valera siempre algunas cosas un poco fuertes las tradujo un poco suaves, como aquellas donde Pablo dijo: lo tengo todo por basura, ¿no? Y realmente una traducción más correcta sería: lo tengo todo por estiércol. Entonces, pero la Reina Valera hace entonces esta suavización de la situación, obviamente sin perder el contexto, ¿no? Y sin perder el mensaje, pero el Señor es fuerte con ellos, descubre las intenciones de su corazón. Pausa. ¿Y si pusieron el aire frío o caliente? ¿Perdón? ¿Frío? Ok, hace calor. Bueno, y escuche, les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. En otras palabras, no me busquen solo por el pan físico. Es cierto, les di de comer, les di pan hasta saciarse,
Pero no me estén buscando por eso, búsquenme por las cosas que trascienden, que van más allá de esta vida. Yo les puedo dar de comer todos los días, pero finalmente van a seguir teniendo hambre y finalmente se van a morir. No, búsquenme porque quieren tener fe en mí, porque me quieren amar a mí y por medio de su fe en mí tener vida eterna, más allá de esta tierra. Sabemos que la palabra es clara cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Es necesario el pan físico? Claro, el Señor lo sabe, para sostener nuestra vida. Es un método de sostenimiento natural para nuestra vida. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos claro que es más importante la fe, la justicia, la misericordia, la esperanza, el amor, las cosas que son espirituales y que realmente trascienden más allá de esta vida, donde estamos como peregrinos, como estamos de paso. Esta comida, les dice él, es la que el Hijo del Hombre os dará. Esta es la verdadera comida que necesita nuestro corazón. Nuestras barrigas pueden necesitar pan, y eso es lo que estos estaban buscando, llenarse la barriga, pero Cristo les está diciendo, la verdadera comida se la voy a dar yo. ¿Ok? Y es una comida que saciará no tu barriga, sino tu corazón. Agustín dijo, nuestros corazones son insaciables y el corazón del hombre nunca encontrará descanso hasta que no aprenda a descansar en Cristo. Y eso es una realidad. Tú puedes estar muy bien físicamente, muy alimentadito, bien ejercitado, bien fit y eres un muerto viviente, porque si no tienes a Cristo no tienes la verdadera comida. ¿Qué debemos hacer?, le preguntan ellos, para poner en práctica las obras de Dios. Inmediatamente su mentalidad es de obras, porque así es como estaban seteada ya la mente de los judíos. Hoy estuvimos aprendiendo en la enseñanza de la escuela bíblica un tema precioso acerca de que hacían sus rituales de forma mecánica y su corazón ya no estaba ahí con el Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dijo el profeta Isaías. Inmediatamente estos comienzan a pensar en lo mismo, en obras, en qué vamos a hacer. A eso estaban habituados, a su religión, a su circuncisión, a sus rituales, a su descendencia de Abraham. Sin embargo, podemos ver que por muchas obras que tuvieran, no se sentían salvos. Por eso es que preguntan, ¿qué más tenemos que hacer? El joven rico hizo lo mismo. Dice que guardando él, según todos los mandamientos, viene y le dice a Cristo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Si se hubiera sentido seguro con todo lo que hacía, no hubiera venido a hacer esa pregunta. Pero es que las obras jamás harán sentir seguro al hombre, porque siempre habrá alguien que haga mejores obras que tú y siempre tú estarás corto comparado con esa persona. Las buenas obras y los esfuerzos humanos no nos acercan a Dios cuando se hacen con el propósito de ser salvos. Las buenas obras, hermanos, son agradables a Dios cuando son el resultado de nuestra piedad, de nuestro temor a Dios. ¿Okay? Pero cuando las buenas obras son con el propósito de acercarte a Dios, son aborrecibles, porque le estás diciendo a Dios que a pesar de que Él estableció el camino para que tú te acerques, tú vas a establecer otro camino también para acercarte a Él. Permítame ilustrarlo con una historia de la vida real. Un explorador que se llamaba William Edward Parry dice que tenía la intención, estamos hablando hace años, cuando apenas estaba en el proceso de trazar los mapas del mundo, y él tenía esa intención de seguir trazando algunos mapas un poco más al norte. Así que tomó un grupo de exploradores y con este grupo de personas se fueron al océano Ártico, calculando la posición de las estrellas, porque estas personas son astrónomos, saben cómo moverse según las estrellas. Calcularon su punto según las estrellas y comenzaron a caminar rumbo al norte. Después de muchas horas de haber caminado y de estar extenuados y cansados y a punto de renunciar, porque era un camino completamente difícil, hicieron una pausa y volvieron a hacer su cálculo para ver cuánto habían avanzado, y resultó que estaban más al sur que cuando habían empezado. Dijeron, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? Después de caminar tantas horas al norte, ahora estamos más al sur que cuando empezamos. No avanzamos, retrocedimos. Y lo que pasó fue que estaban caminando sobre un gigantesco témpano de hielo
que mientras ellos caminaban al norte a cierta velocidad, este témpano de hielo se desplazaba al sur a una velocidad mayor que la que ellos caminaban. Y esta ilustración usted podría decir, ¿y esto qué tiene que ver con las obras? Bueno, esto lo estoy citando para hablar de que muchas veces nuestros esfuerzos pueden resultar inútiles, ¿no? Estas personas pretendían acercarse al norte por medio de sus esfuerzos y resulta que estaban más al sur. Y eso pasa cuando una persona moralista cree que por sus buenas obras, por guardar ciertas cosas, se está acercando a Dios. Está equivocado. Mire, hay un grupo de personas que son bien difíciles de llevarlos a Dios, los moralistas, los que se creen buenos, los que dicen yo no hago daño a nadie. Yo soy bueno, soy buen padre, soy buen esposo, soy un buen ciudadano, estoy bien ante el gobierno. ¿Yo por qué voy a necesitar a Cristo? Alguien diría, no, son los más fáciles de venir, porque ya son buenos. Lo único que les falta es Cristo, como ponerle el cherry al pastel. No, hermano, les falta todo, están perdidos y son muchas veces los más difíciles de traerlos al evangelio, precisamente porque están confiando en sus buenas obras. Y Cristo les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sabemos claramente, hermanos, que la salvación es por gracia, eso está establecido en la Biblia. ¿Ok? Es solo por fe, solo por gracia, solo en Cristo. Pero alguien podría pensar al oír este verso, pero Cristo está diciendo que creer es una obra. Porque escuche, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y alguien diría, entonces creer es una obra. El detalle es que tenemos que interpretar esto a la luz de Efesios 2, 8, 9, donde dice, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que aún el creer es algo que Dios inicia en el corazón de la persona. Y ahorita conforme avancemos, vamos a ver versos que nos van entonces a aclarar esto. Pero es a la luz de Efesios 2, 8, 9 que tenemos que interpretar esta obra del creer, que deja de ser una obra nuestra, porque jamás hubiéramos creído si no hubiera sido porque el Señor nos da entonces la fe para poder creer. Y creo que Juan, de aquí hasta el capítulo 10, vamos a estar hablando mucho de este tema de la seguridad de la salvación del creyente, porque Juan, al igual que Romanos, insiste bastante en que mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano, jamás. Vamos a ver entonces la segunda parte del sermón, hermanos, bajo el encabezado, los incrédulos piden señal. Del verso 30 al 33. Bueno, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Escucha a esta gente, hermano, pidiendo señal, cuando habían visto señal. Habían estado allí cuando de una forma milagrosa el pan se multiplicó, los peces se multiplicaron. Los paralelos nos dicen que no solamente Jesús multiplicó la comida, sino que también sanó a los enfermos. O sea que en esa reunión habían habido milagros de todo tipo, sanidades de todo tipo. Y sin embargo esta gente, hermano, sigue pidiendo señal. Eran necios, su corazón estaba endurecido. Y como su corazón estaba endurecido, no había prueba suficiente que los pudiera convencer. La Biblia llama a la gente que siempre está pidiendo señal en los evangelios, la Biblia los llama una generación mala y adúltera. Mateo 12:39. La incredulidad nunca va a estar satisfecha a pesar de toda la evidencia que se obtenga. Un claro ejemplo de esta declaración es Judas. Voy a repetir la declaración y luego vamos a ver los paralelos en Judas. La incredulidad nunca está satisfecha a pesar de toda la evidencia que tenga. Judas tenía la evidencia perfecta y dudó. Estaba ante la luz del mundo y no la vio. Estaba frente al ejemplo perfecto y no lo siguió. Estaba ante la verdad encarnada y no la creyó.
El que su corazón está endurecido va a seguir, hermano, pidiendo evidencias y señales, y yo no creo, y a mí esto no me convence, esto del evangelio, esto de Dios, esto del cristianismo, que Dios va a cambiar mi vida. Es porque el corazón de esa persona, hermanos, está endurecido. Cristo dijo que, es más, los que rechazan la palabra de Dios no serían convencidos ni aunque un muerto se levantara. Dijo el Señor, aunque un muerto se levante, no serán convencidos. Estaba hablando de su resurrección. Dicho y hecho, cuando Jesús resucita y los soldados están ahí en la guardia, los soldados dan testimonio que Él ha resucitado. ¿Y qué dijeron las autoridades, hermano? Ustedes digan que se durmieron y que cuando estaban dormidos los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo, y nosotros les vamos a dar dinero. Y si las autoridades quieren hacerles daño, entonces nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. Yo creo, hermanos, que pusieron el aire caliente. En serio. Es que hace mucha calor, en serio. Bueno, continuemos. Entonces retomo aquí, hermano. Ni aunque alguien se levante de los muertos, dice, creerán. Y eso pasó. Cuando Él resucita de los muertos, en lugar de que estos religiosos lo busquen para adorarlo, que dicen, no, digan que se robaron el cuerpo. Tremendo. La dureza de corazón, hermanos, es un obstáculo tremendo para la fe. Le dice a la multitud, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y quieren más pan. Lo que están diciendo es, queremos más pan. Recordamos el pan que hiciste, los peces, y queremos más. Yo me imagino que ese pan era muy bueno, ¿verdad? Porque el vino dice que era el mejor vino. Cuando lo hizo en el capítulo 2, el maestresala lo probó y dice que dijo, nunca había probado un vino como este, tan bueno. Podemos deducir entonces que el pan era muy bueno, los peces y esta gente están pidiendo más pan. El Señor les aclara algo, les dice, en primer lugar, no fue Moisés que les dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En primer lugar, no fue Moisés, fue Dios el que dio el maná. En segundo lugar, el maná no era el pan verdadero. Sí era pan de verdad, pero era un símbolo del verdadero pan. Y ese verdadero pan, dice el Señor Jesucristo, soy yo. ¿Por qué? Porque dice, el pan de Dios da vida al mundo. Es un pan diferente. El maná, hermanos, de Éxodo 16 era solamente un simbolismo de que Cristo había de venir. El maná le quitaba a Israel el hambre física, solo a Israel, en el desierto. El pan de Dios, el pan de vida, Jesucristo, que es el verdadero pan que descendió del cielo, quita el hambre espiritual, que es un hambre más urgente de quitar. Y número 2, no a Israel, sino a ¿quién? Dice ahí, al mundo entero. Porque Cristo fue dado, hijo nos es dado, dijo el profeta, a todos aquellos que creemos en Él. Esta multitud pide más pruebas, hermano. Uno se pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dureza de corazón tan grande? Por ejemplo, los israelitas. Imagínate ver la nube sobre el tabernáculo de día para que el calor no los agobiara y la columna de fuego en la noche para que el frío no los torturara. ¿Alguien ha estado en el desierto alguna vez? Yo creo que varios, ¿no? Y los climas desérticos son extremos. En el día hace mucha calor y en el día hace mucho frío, y Dios los protegió aún de estas inclemencias del clima, estando con ellos por todos estos 40 años. Y veían que la roca se abría y agua salía. Y veían que todos los días, excepto el sábado, caía este pan del cielo, este maná. Y aún así murmuraban. En Números 11, 4 al 6, dice que en una ocasión el pueblo comenzaron a recordar las comidas de Egipto y dijeron, nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas. ¿Quién quiere comer cebollas? Dejan mal aliento. Bueno, pero le dan rico sabor a la comida, ¿no? Los ajos. A mí me encantan los ajos, también dan mal aliento. Pero son muy buenos, son antibióticos y ayudan mucho a la circulación sanguínea. ¿Y sabe qué? Están hablando esto, hermano,
Porque están hartos del maná. Están hartos del maná. Dicen, estamos hartos de este pan ligero que es a nuestro vientre algo que ya no lo soportaban. Es que comían, hermano, maná frito en la mañana, maná hervido a mediodía, maná con leche en la noche, porque dice que eran como hojuelas de azúcar. Y estaban cansados, pero hermano, ¿cómo vas a menospreciar algo que milagrosamente Dios te está proveyendo? No sé si usted entiende el punto. Está bien, es comida, era deliciosa, no era cualquier cosa. Dice que era como suave como el aceite y como sabía como la miel. Era algo exquisito que Dios mismo les estaba dando. Y esta gente estaba inconforme, hermano. Y tú te preguntas por qué tanta dureza. Y es porque comenzaron a ver a Dios, que es santo, como común. Es su obligación. Él nos sacó de Egipto, que nos dé de comer. Si nos ataca el faraón y su ejército, pues es su obligación que nos defienda. Si estamos parados frente al mar, pues que lo abra. Y se querían regresar, muchas veces se querían regresar a Egipto. En el libro de Números nosotros podemos ver murmuración tras murmuración tras murmuración, porque su corazón estaba endurecido, hermanos. Y repito, ante el corazón endurecido, que no abre el oído a la palabra, porque es por la palabra que viene la fe, no hay evidencia, no hay milagro que lo convenza. Vamos al punto 3, hermanos. La confusión. Leemos del 34 al 40, por favor. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No creéis, perdón, punto. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice la multitud, Señor, danos de este pan. Porque ellos lo que están pensando es en pan de cebada, ¿no? En pan físico. Vuelven a pedir pan. Jesús les aclara, no, yo soy el pan de vida. Yo soy. No les estaba hablando de pan físico, sino de pan espiritual. No les estoy hablando de pan de cebada, no les estoy hablando de los peces. Es más, ni siquiera les estoy hablando del maná que Dios dio por medio de Moisés en el desierto. ¿Podía Cristo hacer que les lloviera ahí maná? Claro que sí. Pero no, ya no era tiempo, ya eso había sido sombra. Ahora estaban ante la sustancia, ante la realidad. Yo soy, les dice, el pan de vida. No necesitan más maná, no necesitan ver otra vez eso, volver otra vez atrás. El que a mí viene, les dice, no tendrá más hambre, y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Dos verbos usa aquí el apóstol Juan, venir y creer. Alguien dirá, ¿dónde está la palabra arrepentimiento? ¿Puedo venir y creer y seguir mi vida como yo quiera? Porque si no conocemos el resto de las escrituras, cualquiera podría deducir eso, ¿no? Vengo y digo, Señor, yo creo y ya la hice, tengo vida eterna. No, pero es que implícitamente dentro de estas acciones de venir y creer está el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es una ilustración que hemos usado por años y es bien sencilla. El arrepentimiento es que vamos a suponer que en este lado está el pecado. Tú estás de frente al pecado. Cuando tú estás en el mundo, que no has venido a Cristo, tú estás de frente con el pecado. Tienes comunión con el pecado. Eres esclavo del pecado. De hecho, la única libertad que tienes es la libertad para pecar. No tienes otra libertad. Entonces, el arrepentimiento es un giro de 180 grados y darle la espalda al pecado. Esto no significa que nunca vuelves a pecar, sino que ahora aborreces el pecado, estás en un proceso de santificación y tu carácter cristiano se ve que estás creciendo con el paso de los años. Todavía no eres perfecto porque no has sido glorificado. Eso va a suceder cuando nuestro cuerpo sea resucitado, ya lo sabemos, ¿ok? Pero ¿es suficiente darle la espalda al pecado? Sí, porque el arrepentimiento es bueno, pero no es suficiente en el sentido de que ahora falta ¿qué? Fe. ¿Y qué es fe? Fe es caminar de cara hacia Cristo para seguirlo y para hacer su voluntad. Entonces prácticamente el arrepentimiento y la fe es como una moneda de dos caras. Tienen que ir juntas.
no es nada más de venir y creer, tienes que darle la espalda al pecado. Porque hay gente que hace eso, viene y cree y viene los domingos y viene de cara a Cristo y luego se vuelve el resto de la semana y vuelve a tener comunión con el pecado. Vuelve a deleitarse en el pecado y a darle rienda suelta a sus deseos, a su carne, a su persona. A todas esas obras de la carne que menciona Gálatas 5:19 al 22. Está implícito, hermanos. Jesús les decía, vete y no peques más. A los que venían en fe, vete y no peques más. Yo soy, dice, yo soy el pan de vida. Y esta es una de las frases que vamos a ver. Acuérdense que Juan es famoso por los 7 yo sois. Aquí está el primero, yo soy el pan de vida. Y vamos a ver los otros 6 más adelante. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7 al 9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11-14. Yo soy la resurrección y la vida, cuando resucita Lázaro, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, es el último de los 7 yo sois en Juan 15:1 al 5. Y la palabra griega es ego eimi, que siempre, bueno, no siempre, pero la mayor parte de la iglesia hemos creído que esa frase ego eimi, yo soy, es un equivalente a Yahweh cuando el Señor se revela a Moisés, Éxodo 3:14, y le dice, Moisés, ¿quién me envió? Diles que yo soy te envió. Y lo que hemos entendido siempre como iglesia es que Jesús, al usar estos 7 yo soy, se está diciendo yo soy Dios. Amén. De una misma sustancia del Padre, no es el mismo que el Padre, porque Dios es trino, hay un solo Dios, pero hay 3 personas en la Biblia que claramente son llamados Dios, y estas 3 personas son diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos. Aunque me habéis visto, no creéis. No creéis, dice el Señor. Aunque me habéis visto, no creéis. Porque no vienen con devoción, no vienen con amor sincero, sino que siguen viendo en Cristo a un benefactor social, no a un salvador espiritual, sino alguien que me ayude en mis situaciones personales. Y esta frase, hermano, que es una de las frases más bonitas de toda la Biblia, hermosísima, que a mí me gusta muchísimo en lo particular y me gustaría que lo memorice, es hermosa. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Ok? Estamos viendo que la multitud en general es que incrédula, pero Cristo dice que hay unos que vendrán sí o sí. O sea, la incredulidad de las personas no arruinará el plan de salvación de Dios. Quiero que aprenda esto, hermano. El Padre no envió a su Hijo a la cruz para ver si el Hijo podía salvar a alguien. O sea, el Padre dijo, no, pues todo el mundo son unos incrédulos pecadores de lo peor. Voy a enviar a mi Hijo a la cruz para ver si alguien se apiada de él. Y cuando vean una película de él sangrando y crucificado, entonces ellos tienen misericordia. Dicen, bueno, ya que nadie cree, yo te voy a hacer el favor de creer en ti, Cristo. No. El Padre envió al Hijo para que sí o sí haya un grupo de gente elegidos desde antes de la fundación del mundo, para que vengan y caigan postrados ante el Hijo y crean en Él y lo adoren. Y quizás usted es uno de ellos. Y eso es un privilegio enorme, hermanos, que nosotros tenemos. El mismo Padre, dice, los traerá al Hijo. Y cuando vengan al Hijo, el Hijo no los echará fuera. Efesios 1:4 es claro, diciendo que el plan de salvación el Señor lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Colosenses 3:12 deja claramente establecido que hay un grupo de elegidos, un grupo de escogidos que vendrán, porque el Padre los traerá al Hijo. Cuando esta doctrina preocupa mucho a muchos cristianos, en lugar de decir, gracias Señor, estoy en Cristo, soy un elegido, soy un escogido, eso es lo que me da testimonio el Espíritu Santo en mi corazón, estoy en tu camino, empiezan a preocuparse por los incrédulos. Ay, no, pero es que esto no es justo para los incrédulos. No, usted olvídese de eso. Dios tiene un plan y dentro de los incrédulos hay gente que vendrá sí o sí. Esta es la doctrina de la seguridad de la salvación. El que quiera revisarla está bien explicada verso a verso en Romanos, la serie que vimos. Pero prácticamente en pocas palabras, hermanos, los que están en Cristo están seguros en Cristo. Los que han venido de forma, hermano, infalible, traídos por Dios y que han nacido de nuevo, están seguros en el Señor. Desde la perspectiva de Dios, hemos sido entregados por medio de su poder soberano al Hijo.
Quiero que ponga atención aquí, porque así es como nosotros tenemos que entender entonces este proceso de yo vengo, pero Dios me trae. Por fin, ¿Dios me trajo o yo vine? Aquí está la explicación. Desde el punto de vista de Dios, Él nos trae soberanamente, desde antes de la fundación del mundo, a su Hijo. Desde la perspectiva nuestra, nosotros vamos a Cristo. Nosotros vamos a Cristo desde nuestra perspectiva. Ambas cosas son necesarias. ¿Ok? Estas verdades son irreconciliables en nuestra mente, finita, pero Dios no tiene ningún problema con entenderlas, porque su mente es infinita. Sabiamente Él diseñó así las cosas. Tenemos la evidencia de la Biblia de que esto es verdad por la doctrina de la regeneración. ¿Cuál es la doctrina de la regeneración? La doctrina de la regeneración es el cambio de corazón. Esa es la doctrina de regeneración. Se cumple cuando dijo, yo les quitaré el corazón de piedra que hay en ellos y les daré un corazón de carne. Sin la doctrina de la regeneración, nadie puede venir en fe a Cristo, en fe verdadera. Sí, usted puede ver a gente buscando aparentemente a Dios, pero muchos lo están buscando como esta multitud. ¿Esta multitud estaba buscando a Cristo? Sí, dice que hallándole, lo estaban buscando. Pero la única forma de venir infaliblemente es que el Padre te traiga. Y para que el Padre te traiga, primero debe de haber en tu corazón un proceso de regeneración. ¿Y qué es eso? Lo que es el nuevo nacimiento. Es el momento en que tú entiendes que eres un gran pecador y que Cristo es un gran salvador, que no hay vida eterna fuera de Cristo y que tienes que venir porque no hay vida eterna fuera de Cristo. Que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, cuando vemos a gente no regenerada buscando a Cristo por intereses personales para verlo como un benefactor, esas personas no son salvas. Pero toda persona regenerada, ahora, ¿yo cómo sé quién es regenerado? Pues yo no sé, porque yo no soy Dios, yo no soy el Espíritu Santo. Por eso es que no podemos poner en tela de juicio el cristianismo de nadie. A veces vemos ciertas acciones de una persona o conductas y decimos, no es cristiano. A veces somos muy fáciles, no es cristiano. Espérate, es que tú no conoces el corazón. La regeneración es algo misterioso. Juan 3 lo vimos, que obra como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, y así es la regeneración que el Espíritu Santo hace en el corazón de la persona. La persona quizás ni sabe cuándo sucedió, en qué momento, bajo qué sermón escuchó o cómo fue que el Espíritu Santo obró. Pero su caminar en Cristo, con el paso de los años, empieza a dar testimonio, porque los buenos árboles se conocen ¿cómo? Por los buenos frutos. Y estamos hablando de una perseverancia, hermano, una perseverancia. La perseverancia de los santos, que es una doctrina también muy importante, que es que nosotros perseveramos en la fe porque somos preservados por el Señor. Es bien importante, hermanos, todo esto es bien importante. Todos aquellos que no entienden esta doctrina viven un cristianismo demasiado legalista, siempre tratando de completar con obras su salvación. No, señores y señoras, las obras no completan la salvación, dan evidencia de que la tienes. O tus malas obras de que no la tienes. Continuamos. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y su voluntad es que de los que me dé no pierda ninguno. Marque eso. Y que los resucite en el día postrero. Esto garantiza la salvación de los elegidos del Padre y les da seguridad eterna. Porque una vez que el Padre los ha traído, Cristo dice, yo no los echo fuera. No, sino que su voluntad, la voluntad es que yo no pierda ¿a quién? A ninguno. ¿De quiénes? De los que el Padre me ha dado. Ahorita vamos a ver otras citas que van amarrando y confirmando lo que estamos diciendo en el contexto de todo el pasaje, hermanos. El mismo concepto de vida eterna es eterna, ¿sí o no? La misma definición de vida eterna es eterna, no es temporal. La vida que Dios nos da no es una vida temporal. Cuando nosotros verdaderamente nacemos en Cristo, es vida eterna. Más adelante, cuando lleguemos a Juan 10, 27, 28, 29, me parece que dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y vendrán a mí, yo les daré vida eterna, y nadie las arrebatará de la mano del Padre. Y luego dice Jesús, y nadie las arrebatará tampoco de mi mano, diciendo el Padre y yo somos de la misma sustancia. Y no perecerán jamás. Así cierra el versículo diciendo. Es una doctrina clara en todas las escrituras. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, lo vuelve a decir.
Pastor, pero entonces, ¿cómo es que yo preservo esta salvación tan grande que el Señor me ha dado? ¿No? La Biblia dice claramente, no podemos descuidar una salvación tan grande. Ocupaos en vuestra salvación. Y esos versos, tanto uno me parece de Filipenses como otro de Hebreos, tiene su contexto, ¿no? ¿Qué pasará con nosotros si descuidaremos una salvación tan grande? Ocupaos en vuestra salvación. Y es que lo que tenemos que entender es esto, hermano. Es que si dependiera de nosotros cuidar nuestra salvación, la perderíamos en 5 minutos. ¿Qué digo 5 minutos? Quizás ahorita ya la perdieron. Si dependiera de nosotros, ¿quién eres tú para cuidar tu salvación? Es el Padre que nos salvó, el que nos santifica, el que nos regeneró, el que está también, hermano, obrando en nosotros, dice Filipenses, el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya no somos guiados por la carne, somos guiados por el Espíritu. El Espíritu de Dios habita en nosotros, somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. ¿Quién nos separará del amor del Padre? Tribulación, angustia, desnudez o espada. Ángeles, principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del Padre que es en Cristo Jesús. A muchos les da miedo esta doctrina porque la entienden salvo siempre salvo, en el sentido de que una vez salvado puedo hacer lo que se me pegue la gana y estoy seguro. No es así. Mejor entiéndolo así, salvo siempre santo. ¿Sí? Porque esa es la realidad como nosotros tenemos que entender esta doctrina. Santificados siempre, dice el Padre en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Descanse en Cristo, hermano. Entonces voy a hacer lo que quiera. No me refiero a ese descanso. No, me refiero a un descanso de tener paz, que estás seguro en las manos del Padre. Pero no para hacer lo que tú quieras. Ahora tu libertad es para hacer su voluntad. Antes tu libertad era solo para pecar. Ahora tu libertad, tienes libertad porque ya no eres esclavo del pecado, libertad para agradar a Dios y hacer la voluntad del Padre. Hermanos, si Jesús, como un cordero sangrante en la cruz, nos salvó, ¿cómo no va a poder cuidar nuestra salvación ahora que está sentado como un poderoso león en su trono a la diestra del Padre? Pastor, ¿y qué de aquellos que parecía que eran y no eran y ahora andan en el mundo? Bueno, 1 Juan 2:19 es claro. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salió para que se confirmara que nunca fueron de nosotros. No se confunda con el que parece que un día era cristiano y hoy anda en el mundo. ¡Ay! Perdió su salvación. No, nunca la tuvo. Y vamos a terminar con esto, hermanos, la cuarta parte, que es la queja, y con esto vamos a cerrar. Y vamos a leer del 41 al 50. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. ¿Okay? Analizamos esta parte y vamos cerrando. Dice que lo que se levantó tras esta declaración de que Cristo dijo, yo soy el pan de vida y descendí del cielo, fue murmuración. No era una murmuración en alta voz, un alboroto. La palabra habla de susurros entre dientes que conllevaban enojo. Estaban furiosos porque Jesús les está diciendo que Él descendió del cielo, y su furia viene porque ellos dicen, espérate, ¿cómo va a descender del cielo si nosotros conocemos a su familia? ¿No es hijo de José y María es su madre? ¿Cómo puede estar diciéndonos entonces que
que vino del cielo. Lo que pasa es que Cristo ya les había probado con sus milagros que Él era el Hijo de Dios por naturaleza. Ellos están pensando, Él es hijo de María biológicamente y hijo de José por adopción, pero habían olvidado que Cristo lo que está diciendo es, yo soy el Hijo de Dios por naturaleza, engendrado del Padre, de la misma esencia del Padre. Y Jesús, sabiendo esta murmuración, porque nadie lo puede engañar, aunque era un murmullo suave que quizás Jesús no lo oía claramente con su oído biológico, pero en su omnisciencia lo estaba oyendo y lo conocía todo, les dice Cristo, los manda a callar, no murmuréis entre vosotros. Y les dice, ninguno puede venir, se los vuelve a aclarar lo que ya dijimos, a mí si el Padre que me envió no le trajere. A veces pensamos cuando alguien viene que Él tomó la iniciativa desde nuestra perspectiva. Aquí está el hermano Nino, lo voy a usar de ejemplo. Tú puedes, vamos a suponer que no fuera cristiano y lo ves venir a la iglesia y dice, estoy interesado en conocer más y saber más. Desde tu perspectiva, tú lo ves venir. Pero aquí dice que no puede venir si el Padre no le trajere. Léalo conmigo porque yo no estoy inventando. Entonces, desde tu perspectiva, eso es lo que tú ves. Desde la perspectiva divina, está viniendo porque el Padre lo está trayendo. Nadie puede venir, dice claramente, si el Padre no le trajere. Que una persona pecador venga por su propia convicción, sin haber sido regenerado en su corazón, es decir, amando su pecado y quiera buscar a Dios, es tan necio como decir que los delincuentes entren al banco, lo roben, lo asalten, salgan con el dinero corriendo, con su antifaz y su arma, y digan que sigue. Lo que sigue es irnos a entregar a la comandancia de policía. O sea, es tan necio que un pecador busque a Dios por su propio pie, amando su pecado, como que un grupo de delincuentes, después de hacer el crimen, salieran corriendo a buscar a la policía para entregarse por su crimen. Si alguien está buscando a Dios de corazón, no como esta gente, si alguien está buscando a Dios en fe verdadera, es porque Dios ya lo encontró. Dios ya lo encontró. Dios lo buscó primero. El único buscador en la Biblia es Dios. ¿No dice la Biblia claramente en Romanos, ninguno busca a Dios? No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Pero más bien dice, y esto es lo que busca el Padre. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El único buscador de almas es el Señor. A veces cuando alguien va a evangelizar, arman ahí un grupito ahí, dice, vamos a evangelizar, vamos a buscar las almas. Dice. No, el único buscador de almas que las busca y de forma infalible vienen sí o sí, es el Señor. Y mire, esto nos lo confirma. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Cristo está diciendo que los que van a venir, los que el Padre le dio y que van a venir y que Él no los va a echar fuera, el mismo Padre los va a enseñar. Después de que esta multitud está oyendo el sermón de Jesús, y hay religiosos ahí quizás y gente importante del pueblo, la gente que iba a creer no tenía que venir a preguntarle a los religiosos, ¿ustedes qué opinan? ¿Le creo? Está dando mucha evidencia. No, el mismo Padre los iba a enseñar y les iba a decir, mi consejo es, vayan a mi hijo, y los iba a llevar. Eso es lo que está diciendo. Y luego, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya dijimos, ¿no? Vida eterna, no vida temporal. O la tiene o no la tiene. No se medio nace de nuevo. Cuando alguien está que nace de nuevo y que ya está en el mundo y lo pasan otra vez, hermano, ¿quiere usted otra vez más aceptar a Cristo? Una vez más, dejar a Cristo que entre a su corazón porque está golpeando a la puerta de su corazón y hace frío allá afuera, estamos en febrero, no lo deje afuera al Señor. Eso es antibíblico, hermanos, eso no existe en las Escrituras. Y luego dice, Cristo, vuestros padres comieron el maná y murieron. Yo soy el pan de vida y del que Él come no muere, nunca muere. Esto no quiere que no vamos a morir físicamente los cristianos. Claro, vamos a morir físicamente, ¿no? Pero no vamos a morir eternamente. ¿Por qué? Porque precisamente el remedio contra la muerte eterna es que la vida eterna, que es lo que Cristo está prometiendo. El que a mí venga, yo le daré vida eterna. Y note que dice, y lo resucitaré en el día postrero. Es decir, vamos a morir, ¿sí? Y luego nuestro cuerpo será resucitado y juntado con nuestro espíritu. Solo en Cristo hay vida eterna, hermanos. Voy a leer un pensamiento y con esto terminamos. Alguien dijo que Jesucristo había venido del seno del Padre al seno de una mujer. Vino a lo humano para que nosotros pudiéramos ir a lo divino.
se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Nació en contra de las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, lo criaron en la oscuridad y solo una vez en su niñez cruzó los límites de la tierra donde nació. No tuvo riquezas ni influencia, tampoco tuvo formación o educación en las escuelas seculares. Sus familiares eran del montón. En su infancia, sin embargo, asustó a un rey. En su niñez dejó perplejos a los sabios doctores de la ley. Como adulto gobernó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas y silenció el mar para poder dormir. Sanó multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Dio de comer gratis a miles de forma milagrosa. Nunca escribió un libro, pero todas las bibliotecas del mundo contienen miles de libros escritos sobre él. Nunca escribió una canción, pero ha proporcionado material para miles de canciones que se han escrito sobre él, para él y por él. Nunca fundó una universidad, pero tiene más estudiantes que aprenden de él que todas las universidades del mundo. Es Cordero y es León, es el principio y es el fin, es el Verbo y es el Amén, es Jesús de Nazaret. A lo largo de la historia, ya voy a terminar, espérame un segundo. A lo largo de la historia han habido grandes hombres que han venido, han dejado un legado y se han ido. Pero a Cristo, Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo seducirlo, la muerte no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. Amén. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.